Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos hablando sobre las dinámicas de crecimiento económico, Goldilocks. Ahora hablamos sobre los recientes datos inflacionarios o desinflacionarios. También hablamos sobre los recortes que estaría entregando próximamente el cartel de la OPEP. Hablamos sobre los comentarios por parte del Bancico y definitivamente vamos a mencionar los venideros datos inflacionarios para Latinoamérica. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, es de verdad todo un placer estar de regreso en un episodio más del Trade-Off. Ahí la semana pasada estuvimos ausentes por asuetos, cuestiones de asuetos, pero ya estamos aquí de vuelta y súper entusiasmados pues de estar aquí con la audiencia del Trade-Off. Rápidamente le doy la bienvenida a mis compañeras del Trade-Off. Tenemos ahí en pantalla a Javiera de Blue Chip Finances y a Gabriela de Inversiones y Trading. Mis estimadas, ¿cómo han estado? Hace mucho que no las Hola, veía. hola. Ya echándolos de menos, extrañándolos ya. Sí, exactamente. Pasó una semana sin vernos y se extrañó. Te Ahora, extraño. tengo Sí. una pregunta, Quasar, porque dijiste una palabra, asuetos. Asueto, sí. ¿Qué significa? Disculpa, primera vez que lo escucho. Ay, no, ya me agarraste en curva porque asueto pues siempre es como lo he conocido, sería como festivo. No sé si ustedes Ah, manejen ya, Sí, festivo, también, sí, sí, que festivo. también son lo como entiendo así. Sí, festivos. Ah, bueno, festivo, ahí por festivo. cuestiones de festivos, que bueno, acá hubo el Día de Acción de Gracias, también el Black Friday, ahí también hice mi aporte económico. Fíjense, les voy a contar una historia. Yo la verdad es que no soy muy fan de la cuestión de cocina, no que sea fan, sino que soy malísimo. Pero fíjense, en este Black Friday me compré un hornito de esos de esos ninjas, está muy chido. Y la verdad es que pues ahí poco a poco me estoy metiendo en esa cosa. También compramos una arrocera y pues ahí es la verdad súper interesado. Y porque eso me gusta porque le puedes poner las medidas y luego ves que también salió el arroz y luego te sale todo así como masa y luego, no, menos agua. Entonces ahí la verdad es que pues echándole práctica a la cuestión culinaria soy malísimo. Todo lo que sea en sartén, no, ahí sí ya está fuera de mi liga, pero todo lo que es comida chatarra ahí en el horno, está chido. ¿Ustedes cómo les fue esta Muy bien. última semana que no las vi? Bien, 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 todo súper por bien. acá. Bueno, sí, bueno, en Latam también, comentando el tema de Milei, que también hay harto que se pudiese comentar en unas próximas Sí. ocasiones, pero han pasado hartas cosas. La verdad es que no lo hemos visto en 2 semanas, ya pasaron muchas cosas, Ya cambió el pero mundo. efectivamente todo súper bien. ¿Eres nuevo en el trading? Crea una cuenta demo y comienza el proceso de aprendizaje en los mercados. ¿Eres un trader experimentado? Recuerda que con Pepperstone ofrecemos excelentes condiciones operacionales. Abre tu cuenta ya con los enlaces disponibles en el apartado de la descripción. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto pues estar de aquí de regreso. Mis estimadas, hay mucho de qué hablar, como lo mencionaba ahí Javiera, no nos vimos en 2 semanas y pues ya cambió totalmente el panorama. No se crean, no cambió totalmente, pero sí hay muchas cosas que tenemos que discutir. Por consiguiente, ¿qué les parece si arrancamos con el ámbito fundamental? Vamos, con Vamos. todo. Vámonos a macro explosivo. En este primer punto, dentro del ámbito global, económico, fundamental, temáticas, quiero hablar sobre el crecimiento económico y el famoso escenario Goldilocks. Nada más como mera referencia de contexto, de cara a esta, por así decirlo, esta nota económica, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos durante el tercer trimestre que se presentó el día de ayer, la narrativa iba un poco encaminándose a cuestiones de desaceleración, ¿no? Si recordamos, arrancando noviembre, pues vimos el NFP y ese fue como que el primero, ¿no? Ya se está desacelerando. Luego, posteriormente, vimos ventas minoristas y luego las cuales, pues ahí estaban interesantes, ¿no? Luego empezó a emerger por así decirlo, tendencia en las cuestiones de solicitudes de desempleo y empezó a tomar forma, por así decirlo, un tanto esa cuestión de que pues estaba empezando a desacelerar o de temáticas de ralentización económica, ¿no? Sin embargo, el día de ayer pues sale la revisión, obviamente, ojo porque el Producto Interno Bruto primeramente fue estipulado
para el tercer trimestre en octubre. Sin embargo, el día de ayer salió una revisión para esta nota, la cual, pues sorpresita, porque pues si bien lo que ya se había registrado anteriormente era bastante interesante, pues esta todavía fue revisada al alza, pasando de 4.9 a niveles de 5.2%. Para que se tenga un poco de contexto, ya mencioné esa palabra dos veces, pero tenga una mejor referencia. En promedio, la economía estadounidense ha crecido a un ritmo por ahí del 3.2%, ¿vale? Esta nota, por consiguiente, pues considerablemente todavía aún más por encima de ese promedio, y de hecho, pues como tal, estos niveles no se habían visto desde el verano del 2021. Por consiguiente, en términos generales, bastante positivo esta cuestión. Ahora, algo que fue muy importante dentro de este dato económico fue que vino acompañado también de una revisión a la baja en el consumo de Estados Unidos, ¿no? Que cuando hablamos de consumo, pues es el primer motor del gigante económico estadounidense, donde aquí para el tercer trimestre este fue revisado de 4 a 3.6%. Ahora, obviamente se preguntan, ¿y cómo es que entonces por consiguiente se vio una revisión al alza? Bueno, salieron otras partes, la inversión y el gasto gubernamental ahí compensa. De hecho, también desde el punto de vista de la balanza comercial, las importaciones fueron revisadas a la baja, más que la revisión a la baja de las exportaciones. Por consiguiente, también estoy apoyando un poco esta dinámica. Sin embargo, pues esas partes fueron las que compensaron y en cierta manera creo yo que otorgaron, por así decirlo, una combinación que obviamente también mucho de esto tuvo que ver con la parte del PCE de esta nota de Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta combinación en cierta manera del consumo relajándose, pero otras partes todavía estando ahí saludables, pues están dando esa noción de que está pues encaminándose toda esta dinámica que sí va a ralentizarse un poco, pero no va a haber un total colapso económico, en cierta manera, pues encaminándose un tanto a esa narrativa de Goldilocks, ¿no? Donde se va a ver un crecimiento económico, se va a desacelerar en conjunto con menores presiones inflacionarias. Obviamente, la pregunta que aquí te quiero hacer, Javiera, es, ¿continuamos con esta? Esa va a ser por así decirlo, la dinámica bajo la cual nos vamos a continuar extendiendo durante los próximos meses, el año entrante, bajo un escenario Goldilocks, o todavía existen riesgos latentes de que esta dinámica pues pueda tornarse pues más, se desacelere todavía más la cuestión, que empiece a hablarse más del hard landing. ¿Dónde te encuentras tú evaluando esta situación y cómo es que los últimos datos o la revisión a este Producto Interno Bruto te está posicionando en tu perspectiva de visión económica? Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos sigue sorprendiendo con sus datos, primero con la inflación, ahora con la producción, que efectivamente el resultado se encontró notablemente por encima del 4.9% estimado, como tú acabas de comentar, y esto se debió principalmente a la inversión y el gasto gubernamental, y demuestra que la economía estadounidense se ha visto más sólida de lo esperado, ya que a pesar que la Reserva Federal ha sido bastante restrictiva para combatir la inflación, la economía ha seguido creciendo en relación a la producción y también hemos visto datos en el mercado laboral bastante fuertes. Ahora también hay que verle una parte quizá negativa a esta producción porque ¿qué es lo que se está pensando en tener, quizás mantener la tasa de interés? Pero tenemos que considerar que el dato del aumento de actividad económica resulta desafiante para las presiones inflacionarias que existen actualmente, por lo que esta interpretación por el mercado fue tomada de manera negativa, se vio en los principales índices. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, eso es lo que vi principalmente en indicadores como el S&P, que principalmente genera incertidumbre en cuanto a los próximos pasos de la Reserva Federal, a mi parecer. Vale, entiendo la noción. Entonces tú te posicionas, por así decirlo, en el otro aspecto de que, bueno, esta aceleración económica puede hacerle una mala jugada a la cuestión inflacionaria. De hecho, a ver, Gabriela, ¿tú cómo ves a modo generalizado? Obviamente, ¿te vas por el soft landing? ¿Crees que esto pueda generar que se complique la dinámica inflacionaria y que luego esto genere más necesidades de tasas de interés a niveles más elevados y esto posteriormente mande a un hard landing? ¿Tienes algún aporte con relación a eso? ¿Cómo te ubicarías tú ahí, Gabriela? Yo me ubicaría, mira, el dato que estamos viendo, primero que todo, es un dato relacionado al tercer trimestre del año. Ujú. Y si nosotros vemos los datos que se nos han estado entregando, por lo menos en el mes de octubre y el mes de noviembre,
bueno, Perfecto. que son relacionados al mes de octubre, nos están mostrando una caída bastante Mm, pronunciada en las ventas minoristas, en las órdenes de bienes durables. Justamente hoy día yo estaba hablando de que en los calendarios económicos, no sé por qué, pero aparece como bajo impacto una noticia que a mi parecer cada vez debería tener mayor impacto, que son las renovaciones de subsidio por desempleo continuas, en ok. donde vemos que ya están apuntando a los 2 millones y eso podría elevar la tasa de desempleo y eso creo que podría ayudar a que por más que tengamos un crecimiento que se mantiene, con un desempleo más alto, el gasto no llega y el gasto al no llegar, hay menos presión sobre los precios. Entonces yo creo que podrían tratar de llegar a tener algún aterrizaje relativamente suave si siguen moviendo, si siguen mirando muy de cerca los datos, porque igual esta semana se dieron a conocer muchos datos de inflación, la semana pasada también, y la pendiente sigue siendo bajista. No descarto eso sí la posibilidad de que podría en algún punto presentarle presión, pero las declaraciones de varios miembros de la Fed durante toda esta semana apuntaban más a mantener las tasas estables e incluso ver la posibilidad de relajar algo si es que el mercado lo amerita. Interesante. Sí, definitivamente puede que haya demasiado color rosa detrás de este Producto Interno Bruto, esta Mm, última nota, pero también, como lo mencionó ahí de manera bastante atinada, pues está tomando eso. Bueno, en primera instancia, el Producto Interno Bruto es un indicador de retraso y un ujú. indicador de Mm. retraso en el cual pues ya pasamos ese tiempo, por consiguiente lo último pues también no va tan en línea con ese aspecto. Bastante interesante esa aportación. Nos vamos ahora a otro punto que en cierta manera, por así decirlo, nos va a regresar mucho a la cuestión económica, que sería la dinámica de inflación, ¿no? Porque, bueno, dentro de lo que hemos observado recientemente, pues pareciera ser que se está reafirmando un tanto esa noción de las dinámicas desinflacionarias. En lo más reciente, pues obviamente tuvimos ahí la nota de preferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, el PCE, el cual pasó de 3.4 a niveles de 3% para el mes de octubre, la nota subyacente pasando de 3.7 a 3.5. El día de ayer, en el dato como tal del Producto Interno Bruto, la cuestión del PCE, de hecho también ahí vio revisiones a la baja, está pasando la principal de 2.9 a 2.8, la cuestión subyacente de 2.4 a 2.3. Por consiguiente, que de hecho todavía hay otra parte, ¿verdad? Que también hay que incluir en toda esta batería de datos inflacionarios la cuestión del viejo continente, donde aquí, bueno, no, también de hecho, para no dejarlo esto nada más así al aire, en cierta manera, todos estos últimos niveles en los que estamos llegando, por así decirlo, en las cuestiones inflacionarias, pues son sus niveles más bajos desde el verano del 2021, que fue cuando en cierta manera arrancó todo ese descontrol de los incrementos de los precios, ¿no? Ahora, en el viejo continente, en el frente europeo, también las notas ahí pues bastante alentadoras, ¿no? Porque en el frente Mm. principal, pasando de un 2.9% a niveles de 2.4% en la nota preliminar para el mes de noviembre, la subyacente pasando de 4.2 a 3.6%. En cierta manera, pues toda esta serie de datos ayudando un tanto a la cuestión de que la inflación sí está yendo en el camino adecuado y reforzando Adecuado. la noción de que pues simple y sencillamente lo que vimos previamente durante los últimos, ¿qué sería? No, como 3 meses por ahí, pues fue un rebote en el cual se está regresando a la dinámica desinflacionaria. Ahora, como lo mencionaba muy atinadamente Gabriela, esto no significa que vaya a ser una continuidad. De hecho, es lo que te quiero preguntar en este caso, Javiera, si es que tú lo ves que va a ser una continuidad, ahora sí que sin problemas, sin turbulencias. Pero pareciera ser que se está regresando esa dinámica y lo que está generando todo esto es que se reafirma un tanto la noción de que muy probablemente pues van a poder tomarse el lujo de empezar a reducir las tasas de interés durante el año que entra los principales bancos centrales, al menos en el caso de países desarrollados. Javiera, después de todo este rollo, la gran pregunta es, ¿cómo ves tú esta reciente reincorporación a las dinámicas desinflacionarias? ¿Ves algún riesgo? ¿Ves que este puede ser simple y sencillamente un camino en el cual pues va a estar un poquito más turbulento? Cuéntanos, ¿cómo estás tú interpretando esta reciente batería de datos inflacionarios? Sí, bueno, esto, si lo enlazamos un poco con la producción, claramente el tema de la producción es un tema pasado y creo que también pudiese aportar en el futuro a alivianar un poco más la inflación, porque efectivamente estamos viendo mejores datos con respecto a la inflación y creo que este 3% marca un nuevo mínimo que alivia la presión para la Reserva Federal para implementar nuevas subidas y va en línea con lo que el mercado espera, que efectivamente no existan más alzas de tasa de interés
interés y que las tasas podrían comenzar a bajar desde mayo del 2024. Eso es con respecto a Estados Unidos. Además, como tú comentabas, o sea, datos que pudimos encontrar o comentarios de personas de la Reserva Federal, como el gobernador Chris Wallace, que se refirió que las condiciones actuales están mejor, se mostró con bastante confianza en que la política monetaria actual está bien posicionada para desacelerar la economía y quizás retomar la inflación con el objetivo del 2%, por lo tanto, creo que efectivamente, y el mercado también, casi el 98% del mercado confía en que efectivamente para el 2024 podemos empezar a ver ya descensos de las tasas de interés, y lo mismo ocurre en Europa, pero en Europa creo que la desinflación ha sido más acelerada, no se esperaban una baja de la inflación tan potente. Y efectivamente también se está abriendo la posibilidad de que el Banco Central Europeo considere dejar de subir las tasas de interés, ponerle un fin a este ciclo restrictivo, y quizá ya para el 2024 también se pueda empezar a ver descenso en la tasa de interés. Ahora, claramente hay que esperar ciertos datos que vayan generando de aquí al próximo año, pero efectivamente en ambos casos veo factible la posibilidad de mantener un poco las tasas de interés y esperar a lo que pase. Hola traders, espero que se encuentren disfrutando de nuestro contenido. Si te ha gustado este material, por favor recuerda darle like. Si aún no lo has hecho, asegúrate también de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, siempre serás de los primeros en enterarte cuando publiquemos nuevos contenidos. Interesante, interesante. Me gusta mucho la parte de la cuestión europea porque creo yo que tienes un punto bastante atinado en que sí se ha visto bastante fuerte la dinámica desinflacionaria y hasta en cierto punto Christine Lagarde pudiéramos decir que era hasta un poco más agresiva en su tonalidad que Jerome Powell. Entonces eso a lo mejor ahí hay más potencial de cambio. Hay que recordar que entre más esté telegrafeado una dinámica, pues los precios ya muy probablemente están descontados, y en este caso, dado que hay una más clara divergencia en cuanto a las posturas, ahí pudiera haber algo más interesante con el euro, pero bastante interesante ese punto. Me voy contigo ahora, Gabriela, porque vamos a tocar un tema bastante interesante: el cartel de la OPEP. Para aquellas personas que estén muy familiarizadas, como tal, pues tiene un control de la producción del petróleo de cerca de 40% de lo que corresponde a la totalidad de producción a nivel global. Está compuesto por múltiples países a lo largo del mundo. Se caracteriza principalmente por esa región de Oriente Medio, que serían sus principales, por así decirlo, exponentes del cartel de la OPEP. Bueno, aunque se le considera como el más, está Rusia. Pero bueno, a lo que realmente importa, por así decirlo, este tema sería la cuestión de que, bueno, previamente el precio del petróleo había estado, llegó a cotizar elevadamente luego de que surgiera toda la cuestión de los ataques en Israel, lo cual, ponía un tanto en preocupación las cuestiones de producción, si se iba a ver limitado, si esto se iba a extender, si más países se iban a ver involucrados, que esto pudiera limitar su capacidad productora. Eso fue lo que lo empujó. Así como lo empujó, se cayó porque pues no se extendió ese problema, ¿verdad? Posterior a eso entró otra dinámica, que fue un tanto como lo había mencionado ahí Gabriela, y también lo comenté, pues que empezó a manejarse una dinámica, una narrativa de desaceleración económica, ¿no? Entonces eso empezó ahí a pegarle a los precios del petróleo, y en cierta manera creo yo se cayeron a un nivel en el cual no le gusta mucho a la OPEP. Yo creo que el cartel de la OPEP está muy, muy fuertemente influenciado por lo que, como se sienta Arabia Saudita, ¿no? Y hay varios reportes que Arabia Saudita se siente cómodo si el precio del petróleo se encuentra por encima de 80. Por debajo de 80, ahí ya le empieza a impactar a sus cuestiones, al tesoro, por así decirlo, las cuestiones fiscales de la nación, ¿no? Por consiguiente, pues luego, cuando no está por encima de ese nivel, empiezan a tratar de estructurar el mercado para que puedan, de manera artificial, no sé si sería el término más adecuado, pues impulsar el precio, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los recortes. Se ponen ahí en conjunto, se organizan, saben que vamos a producir menos, lo subimos el precio del petróleo, ¿vale? En esta reunión, la cual de hecho estaba estipulada para que sucediera el pasado domingo, si mal no recuerdo, por ahí al finales de la semana pasada, pues tuvo que ser pospuesta porque aparentemente había una desconexión en tanto con los miembros del cartel del Frente Africano,
Pero bueno, afortunadamente lograron ahí culminar con su reunión y tras esta surgió que, bueno, se van a llevar a cabo recortes de aproximadamente 2 millones de barriles 2 diarios. millones, sí, eso te decía yo, 2000 es mucho. Sí, 2.000 millones de dinero. 2 millones de barriles por día, en los cuales, bueno, en cierta manera, esto va a ser gran parte de este recorte, pues es simple y sencillamente Arabia Saudita extendiendo lo que ya había hecho, pero otros se van a meter, por así decirlo, en el plan, ¿no? Dentro de los más característicos o los que van a contribuir de manera más significativa se encuentra Rusia con 500.000 barriles, Algeria también ahí mencionó 50.000 y otros países también van a estar apoyando, ¿no? En la reacción de mercado, pudiéramos decir, no sé si lo viste tú, Gabriela, pero Sí. pues prácticamente así como subió, cayó, yo creo que gran parte de eso estaba descontado. Otra cosa que es bien interesante, que creo yo también había estado jugando y va un poco en línea con la cuestión de lo que habíamos comentado de esa dinámica de desaceleración, la Agencia Internacional de Energía pronosticó pues en cierta manera una menor demanda y también complicaciones por parte de la producción, por consiguiente pues eso le había estado pegando ahí al precio del petróleo, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, Gabriela, por favor, quiero ver cómo tú es que estás viendo esta dinámica del precio del petróleo de cara hacia el 2024. ¿Crees que va a mantenerse elevado el precio del petróleo? Obviamente una de las nociones es que se va a desacelerar la economía el año que entra. ¿Crees que esto lo vaya a impactar? ¿Crees que todavía el petróleo lo deberíamos de incorporar en nuestras preocupaciones desde el punto de vista inflacionario? Cuéntanos cómo inicialmente estás viendo tú esta decisión de recortar y cómo a futuro ves la dinámica para el petróleo. Sí, claro, mira, en la mañana el precio del petróleo venía con movimientos hacia el alza porque el mercado estaba súper optimista respecto a esta reunión, que ojalá llegara a su fin el día de hoy con una decisión en mano y había mucha especulación de recortes que estaban en torno a esos 2 millones y el mercado se adelantaba a esa noticia y por ende la fue descontando durante la mañana y por eso el precio cotizaba sobre los $78 por barril hoy día en la mañana. Sin embargo, después de conocer la decisión oficial, el precio cayó y no cayó poco. De hecho, aquí yo creo que muchos se sorprendieron porque escucharon recortes y el precio no se mantuvo, sino que por el contrario retrocedió alrededor de casi un 5%, quedando en $75 por barril aproximadamente en mínimos que alcanzó después de la noticia. Entonces, yo creo que muchos se preguntaron por qué. Y el tema no son los 2 millones, y el tema es que estos recortes adicionales se anuncian, pero se anuncian de una manera distinta en donde cada país va a anunciar por separado su recorte voluntario. Y eso es lo que al mercado no le gustó, porque muchos creen que no van a lograr las cuotas, porque como es algo voluntario, Mm. no necesariamente están presionados para tener que hacerlo. Y aquí, claro, el tema es que costó mucho esta reunión porque era el domingo pasado la reunión y los países africanos, Nigeria, no quería recortar. Ellos lo único que querían era aumentar los niveles de producción y como tú decías, y está bien dicho, Arabia Saudí le acomoda muy bien el precio por sobre los 80 y lo único que quiere es que el precio vuelva a subir. Y con las proyecciones de crecimiento a nivel mundial que nos entregó, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en octubre, en donde se ve que el crecimiento mundial va a estar más bajo para el próximo año que este año, las proyecciones de demanda también deberían estar un poquitito más bajas o en línea con lo que tuvimos este año. Pero también es cierto que hoy en día los niveles de producción a nivel mundial están en máximos históricos. Tenemos a Estados Unidos en un nivel máximo de producción y eso complica a la OPEP y a sus aliados, a Rusia, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que todo eso es lo que impactó al precio para el resto del año. ¿Y qué es lo que yo vería? Yo vería el precio más o menos no complicando a la inflación, porque siento que ya durante este año, si tú te fijas, desde prácticamente todo el año en realidad, durante todo este año el precio ha estado oscilando entre los 94 y los Sí, un rango. 60 exacto, en un rango de los $64 por barril, más o menos por ahí. El rango lateral. Si se mantiene dentro de ese rango, siento que no complicaría la inflación porque ya el mercado y los deliveries y los precios que nos cobran en los productos han estado oscilando en torno a eso. Y lo que hemos visto en este año es que, claro, con unas tasas altas se ha logrado detener la inflación. Si eso se mantiene, creo que no habría mucho problema para el próximo año. Ahora, si sobrepasa los 94, que lo podría haber hecho cuando tuvimos este conflicto en la Franja de Gaza y no pasó, ahí la cosa sería un poquito distinta. Interesante, me fascina lo que acabas de comentar y de hecho quiero especular, ojo con la palabra que estoy usando,
es mera especulación lo que estoy diciendo, pero no sería la primera vez que hay complicaciones dentro del cartel y que esto lleva a una guerra dentro de ellos, ¿eh? Porque ha habido ocasiones en las que Arabia Saudita tiene un plan, tiene una visión y otros no se apegan y les ¿sí? ¿Quieres? Ok, vale, le entras. Y inundan el mercado con producción y bajan los precios a niveles en los cuales otros países no tienen la capacidad de ser rentables y eso sería algo muy interesante. Me fascina que hayas comentado eso, Gabriel. Muy, muy buen aporte. Digo, Ok. especulación, ¿eh? Sí. Especulación. Pero bueno, con eso estaríamos culminando esta parte fundamental global, por así decirlo. Mis estimados, ¿qué les parece si nos vamos a algo más local? Vamos. Va. Vámonos con Punto Latam. El día de ayer, arrancando, me fui en segunda. El día de ayer tuvimos, que de hecho quiero hablar sobre el Bancico, me volví a hacer. Damas y caballeros, tuvimos allá a la gobernadora, a Victoria Rodríguez Ceja, en cierta manera por parte del Bancico, mencionando, abriendo de manera un tanto formal la posibilidad de que la entidad pudiera ya, que esto te lo voy a hacer a ti la pregunta. Qué mal presenté este punto, ¿verdad? Va para ti, Gabriela. Como lo mencionaba, pues el día de ayer tuvimos a Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, el Bancico, en el cual, pues también la entidad el día de ayer, por ponerlo, presentó mejores pronósticos económicos para el año venidero de 2024, en donde el el crecimiento, por así decirlo, lo subieron en cuanto al pronóstico de 2.1 a niveles de 3%. La principal parte detrás de lo que surgió el día de ayer, pues fue la cuestión de los recortes, ¿no? Donde en cierta manera, pues Rodríguez Ceja abrió la puerta, ¿no? A que la entidad a partir del primer trimestre pudiera empezar a recortar los tipos de interés en México, principalmente dado que, bueno, la inflación obviamente ha estado ahí cooperando. De hecho, cuando lo tomamos a consideración, pues esta llegó a estar por encima del 8%, ya estamos en torno a 4.26, que de hecho la semana que entra hay otra lectura, Publicación. publicación. Muchísimas gracias, Javiera. Ahí habrá que verlo, lo manejamos en el punto más adelante. Sin embargo, bueno, la inflación ha estado cayendo y esto en cierta manera pues está abriendo un poco las puertas, ¿no? Para que Banxico ya no tenga que tener la tasa de interés tan elevada. Para que se tome en consideración de momento, pues la entidad mexicana la mantiene esta en niveles de 11.25, bastante, bastante elevado. De hecho, no ha hecho ningún recorte a comparación de otras naciones en la región, pues que ya han empezado con ese proceso de recortes. Una de las cosas bien interesantes es que mencionó que pues si bien puede que llegue ese primer recorte en el primer trimestre, no va a ser algo que va a ser un ciclo continuo de recortes, sino que esto va a ser un poco ya más dependiente. Por así decirlo, manejó la cuestión que muchas otras veces hemos visto, lo vamos a manejar de reunión en reunión. No forzosamente va a ser una cadencia de recortes, ¿vale? La pregunta que te quiero hacer a ti, Gabriela, es... ¿Cómo ves a este proceso de flexibilidad? Que no creo que sería adecuado manejarlo como proceso, porque el proceso ya nos embarcaría un poco más en algo más continuo. Sin embargo, a Ujú. la posible apertura ya a recortes por parte del Bancico, ¿crees que esto le vaya a afectar a la divisa mexicana el año que entra? O la otra pregunta, y la otra pregunta, me disculpa, el crecimiento económico, 3% para México 2024, ¿lo ves posible? ¿Cómo crees que se está presentando esta serie de anuncios, por así decirlo, por parte del Bancico? Mira, primero partiendo con el Producto Interno Bruto, 3%, siempre todo es posible. No podemos decir que nada es Pues imposible porque en el todo. mercado todo es posible, Muy bien. pero sí ¿Cómo que es el está de Adidas? lejos. No lo sé, Just pero do va it. por ahí. Eso. Ese es el de Nike. Perdón que Ese es el Ah, de Nike. impossible is nothing. Impossible is Ya. nothing. Menos mal que no nos patrocina ni Nike ni Sí, Adidas, va. porque si no, todo al revés. Bueno, pero efectivamente, en el mercado siempre alguien nos puede sorprender. ¿Por qué lo digo? Porque igual está lejos de la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional de crecimiento para México para el próximo año, porque nos entregó una proyección en octubre de 2,1%. O sea, internamente están proyectando 0,9 más de lo que proyectó el Fondo Monetario Internacional, que podría pasar. No sé si realmente vaya a ocurrir. Yo creo que hay que seguir las cifras muy de cerca y por eso yo lo comentaba, porque igual si es que todo el mundo está creciendo menos, Ujú. ver una proyección más alta, yo lo considero un poquito más complejo. Te voy a Eso por un interrumpir lado. ahí.
Te voy a interrumpir Sí, antes dime, de que te dime. vayas a la parte porque a lo mejor sí puede ser algo muy cierto, antes de que te continúes a la parte inflacionaria. Puede que el Fondo Monetario Internacional lo esté viendo desde un punto de vista más global, mientras que a lo Ujú. mejor México como tal, como nación, está comprándole todavía aún más, le está apostando más al nearshoring, apoyando más a la economía. Puede que sea eso y Exacto. por ahí la discrepancia, ¿no? Disculpa que te haya Ujú. interrumpido. No, 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 está perfecto. Sí, hay una discrepancia importante, por eso digo, podría ser como podría no ser, hay que mirarlo, hay que ver los primeros 3 meses por lo menos del próximo año, a ver si realmente empujan o decaen de las cifras que nos han estado entregando. Y en cuanto al tema de la inflación, bueno, el BAN chico lleva ya desde abril del 2023, después de que generó esa última tasa, pegadito con la tasa, sin generar ningún cambio, ya son varios meses con una tasa en 11,25%, por ende, sí, con una cifra de inflación que viene cayendo, ¿por qué no podrían evaluar un recorte en la tasa? Yo creo que Ujú. podrían evaluarlo. Y por otro lado, ¿esto afectaría o no afectaría a la paridad? Yo creo que sí la afectaría. De hecho, con las declaraciones del día de ayer, ya afectó a la paridad porque ya habíamos tenido un rompimiento de los 17.20, que era un nivel importante en el dólar frente al peso mexicano, que lo estaba sosteniendo, lo rompió sin problema y hoy día incluso logró quedar por sobre los 17.40. Entonces creo que podría empezar el dólar a ganar terreno si es que llegásemos a tener recortes antes del Banxico que de parte de la Reserva Federal. ¿Eso complicaría las cifras de inflación para más adelante? Por el momento yo diría que no, porque si nosotros miramos la paridad, por ejemplo, en el periodo del año 2018 al 2019 o incluso antes de la pandemia, la paridad oscilaba entre los 18,50 y los 20. Y si nosotros comparamos el precio de la paridad con la inflación estaba muy alejada de los niveles que hoy en día tenemos. De hecho, estaba en algunos puntos por debajo del 4% y claro, presentaba una pendiente bajista. Y yo hago hincapié en ese tema de la paridad, de la inflación, porque como igual México importa muchas cosas desde Estados Unidos, Ujú. impacta mucho el tipo de cambio. De hecho, a Chile le impactó muchísimo el tipo de Sí. cambio y por eso la inflación se descontroló tan rápidamente porque nosotros importamos muchísimo. Si TradingView es tu plataforma de trading preferida, recuerda que con Pepperstone puedes operar directamente desde TradingView. Esto es súper fácil y puedes solicitar tu operativa desde TradingView en tu área segura del cliente. De hecho, es algo que iba a comentar en la siguiente parte, en la cuestión de las dinámicas inflacionarias. Un punto que iba a ser un poquito ya más desde el punto de vista educacional para las personas que luego nos escuchen mencionar, bueno, es como ya cayó la inflación, esto le puede dar un poquito más de espacio, por así decirlo, para recortes. En cierta manera, obviamente se toma en consideración a qué nivel se encuentran las tasas, dónde se encuentra la inflación para que esto te proporcione, por así decirlo, la tasa real, no teóricamente, no, ¿cómo se menciona cuando se dice del libro? Teóricamente, ¿sí? No, Teóricamente, teóricamente, Teoría. sí. como la teoría dice, sería la Ujú. tasa real. Entonces esa es la que tiende a tener un impacto, por así decirlo, más en ya sea a ralentizar o a motivar, por así decirlo, las dinámicas económicas, ¿no? Por consiguiente, si ha estado cayendo la inflación, pues no es necesario de que se tenga la tasa de interés tan elevada, ¿vale? Nada más ahí quería hacer ese breve aporte. Javier, nos vamos al último punto, por así decirlo, fundamental, en este caso en el ambiente local, porque aquí, bueno, la siguiente semana tenemos triada de reportes inflacionarios en Latinoamérica, donde Chile, Colombia y México van a estar reportando datos inflacionarios durante la jornada del jueves. A modo de contexto, pues es justo decir que todos estos países han estado haciendo progreso en la dinámica desinflacionaria, ¿no? Si pudiéramos decir quién hizo o quién vio una mayor reducción en las presiones inflacionarias el último mes, pues sería Colombia, pero ahí estamos hablando todavía de una nación la cual tiene inflación en dobles dígitos, ¿no? En el caso de México, en su última lectura, esta pues vio una caída del 4.45, estas lecturas anuales principales, ¿vale? A niveles de 4.26, el que podríamos poner como quien hizo el mejor progreso en la última lectura fue Chile, quien pasó de 5.1 a 5% y que de hecho este fue sorpresa porque no se estaba ahí esperando que eso fuera el caso. Obviamente la dinámica de cara a las lecturas del mes de noviembre, pues la dinámica es que se espera todavía cuestiones desinflacionarias. Obviamente aquí lo que te quería preguntar, Javier, era, a excepción de Colombia, cuando vemos la dinámica desinflacionaria, ese proceso a la baja de las presiones inflacionarias,
pues se ve una parte más agresiva en la primera, en el arranque, por así decirlo, cuando empezaron a verse o empezamos a ver caer los precios, para posteriormente, pues ya empieza a ver como que se está allanando un poquito. ¿Crees que se está perdiendo momentum? ¿Crees que sí, efectivamente va a continuar la dinámica desinflacionaria? Algo que quería comentarte y que de hecho ahí pues me lo facilitó Gabriel anteriormente. Si bien todas estas naciones tienden a tener en su naturaleza un enfoque exportador, también son, como lo mencionó Gabriela muy atinadamente, pues considerables importadores, y cuando el dólar estadounidense tiende a estar elevado, eso le afecta desde un punto de vista inflacionario. Recientemente, pues vimos ahí al dólar caer y por ende, recientemente hablando del último mes, por así decirlo, ¿no? Creo que ahí sí se requiere ser un poquito más objetivo en cuanto a los tiempos. ¿Crees que esto le apoye a la dinámica desinflacionaria? Cuéntanos, ¿cómo estás tú de momento evaluando las cuestiones de los incrementos de los precios y la dinámica desinflacionaria en Latinoamérica? Sí, en Latinoamérica se ha visto un notable descenso de la inflación, hay algunos que han tenido máximos de 14%, como en el caso de Chile, pero claro, en algunos países se ha considerado que se está tomando más tiempo en disminuir, más tiempo de lo estimado, principalmente por, bueno, con todos los conflictos geopolíticos, la alza de los productos energéticos, pero tal como comentaba Gabriela, efectivamente tuvo un impacto directo en algún momento, pero ahora con esta lateralización probablemente no debiese seguir impactando muy potente en la inflación. Dentro de los que tienen una inflación más controlada en Latinoamérica, bueno, está, o sea, de hecho tiene una desinflación que es Costa Rica, también está Ecuador, El Salvador, Paraguay, y México se encuentra en el sexto lugar con la inflación de 4,26%, que efectivamente creo que, bueno, y lo sigue Perú, Nicaragua y Chile, que efectivamente creo que se podría venir un descenso de la inflación, creo que se está viendo bastante controlada. En el caso de Chile ya se comenzó el descenso de tasas de interés, en otros países probablemente como México se pudiese comenzar ya el próximo año, pero hay factores que creo que pueden motivar a que baje la inflación en Latinoamérica, y uno de ellos es que la posible desaceleración de la actividad económica mundial, comenzando principalmente por Estados Unidos, si es que efectivamente esto ocurre, pudiese esto aportar en la baja de la inflación. Bueno, y también el tema de los niveles más bajos del tipo de cambio con respecto al inicio del año. Lo mismo lo que ocurriría efectivamente si empieza a bajar la tasa de interés de la Reserva Federal, bajaría se fortalecería menos el dólar, lo que impactaría positivamente al peso de cada país en Latinoamérica o a la moneda, y eso también efectivamente podría afectar positivamente la inflación. Y si es que el traspaso de las presiones inflacionarias, como por ejemplo de los productos energéticos y todo, es más acotado, como lo que comentábamos de la energía, creo que efectivamente podría seguir una tendencia a la baja en términos de inflación en Latinoamérica. Pero claramente aún hay alta incertidumbre, hay que estar evaluando los números. Totalmente de acuerdo. Y sí, creo yo, me voy mucho con esa cuestión de pensar en una desaceleración económica a modo general y dado que los choques, porque hay que recordar que por un lado, cuando hablamos de inflación tiene que ver dos cosas, ¿no? Tanto qué tanto suministro hay de los productos o bienes o servicios o cualquier cosa sea, y tanto como hay demanda, ¿no? Por consiguiente, desde el punto de vista de oferta, pareciera ser que los choques que anteriormente en lo personal me estaban teniendo bastante preocupado, pues pareciera ser que están poco uno a uno yéndose y ya no, Exacto. pues, no es posicionando. Posicionando riesgo, presentando riesgo, ese es el término. Ya no están presentando tanto riesgo como lo era anteriormente. Entonces, bajo ese pensar, yo creo que y considerando la cuestión de demanda en una desaceleración global, pues debería también eso contribuir a una continuidad, ¿no? De las dinámicas desinflacionarias. No sé si quieres añadir algo antes de que cerremos punto Latam, mi estimada Gabriela. No, concuerdo que realmente el tema de crecimiento a nivel mundial sí que podría afectar, porque eso yo creo que impacta a todos los países en términos generales, y un Ujú. decrecimiento significa mayor desempleo en general, y eso hace que la gente no gaste, empiece a ahorrar un poco más o mida un poco más los gastos que realiza, y eso por sí debería tener consecuencias en el IPC. Totalmente de acuerdo. Hay que ahorrar. Mis estimadas, ¿qué les parece si nos vamos ahora a ver, aterrizar un poquito las cosas en los gráficos?
Vamos. Vamos. Vamos a darle un vistazo a las gráficas, técnicamente hablando. Hoy en día, para este episodio, voy a presentarles una gráfica que me gustó mucho. No la operaría personalmente, pero me llamó bastante la atención. Está correspondiendo ahí al representante ibérico. Hostia, nos hemos recuperado. Como podemos observar desde los máximos previos a la pandemia, pues todavía no se había llegado a ese punto. Sin embargo, pues ya a efectos de esta semana, este es un gráfico semanal, estamos llegando a ese punto. Obviamente esto luego de que previamente tras la recuperación inicial se empezara a ver ahí una dinámica en tanto de canal descendente. Posteriormente se le lleva a cabo la ruptura, lo utiliza como soporte y estamos ya hoy en día en ese máximo previo antes del colapso. Obviamente, pues aquí yo creo que una de las cosas principales que tenemos que tomar a consideración cuando tratamos de considerar la postura de toma de riesgos, pues en una, cómo se van a efectivamente desarrollar las cuestiones de recortes de tasas, ¿no? Porque si en algún punto se nos cambia un tanto esa dinámica, yo creo que mucho de esto que se ha construido últimamente pudiera cambiar, ¿no? La otra parte, pues es también la cuestión de desarrollo económico y crecimiento, ¿no? Porque en Europa, pues sí, si se le está apostando bastante a que las tasas van a apoyar y que los activos de riesgo están subiendo, digo, eso sí, efectivamente tiene un impacto, pero si por el otro lado el crecimiento económico en Europa, pues empieza o continúa en esa posición un tanto más desfavorable, como lo es la parte en el otro lado del Atlántico, como Estados Unidos, pues ahí pudiera eso empezar a pegarle un poquito a la toma de riesgos, ¿no? Pero bueno, esa es la que traía para esta semana. Cuéntanos, Gabriela, ¿tú qué traes ahí a Tesla con Elon Musk? Sí, traigo a Tesla porque igual considero que técnicamente está atractivo. Viene dentro de un canal alcista que ha logrado mantener, a pesar de todas las turbulencias que ha tenido el mercado accionario, en específico Tesla, y por lo menos durante todo el mes de noviembre, ha empujado hacia arriba, llegando a niveles en torno a los 250. Hoy día es el último día del mes de noviembre. Por lo que estamos viendo va a cerrar dentro de ese canal, pero eso no quiere decir que necesariamente vaya a continuar dentro del canal. Yo lo destaco porque, claro, ahí tenemos niveles muy claves en términos de soporte y de resistencia. Por un lado, la parte inferior del canal que podemos usar como soporte y por otro lado, la línea de tendencia bajista que trae desde julio de este año, que lo estamos viendo que está funcionando muy bien como resistencia. Si es que logra romper, eso es lo que podría darle continuidad al canal. Hasta el momento se ve que es un nivel importante y por lo mismo hoy día no ha logrado empujar hacia arriba, sino que se mantiene presionado hacia la baja. Qué mes noviembre ahí para la renta variable. Sí. Impresionante. Javiera, cuéntanos ahí. Qué bonita gráfica, ¿eh? En el oro. Sí, traje el oro porque creo que está en busca de máximos históricos, ya que se ve bastante fortalecido y tienen distintos factores que lo podrían hacer crecer aún más, y uno de ellos el rendimiento de los bonos en Estados Unidos, en el cual se está corrigiendo a la baja, y si lo comparamos con la presión inflacionaria, podríamos estar viendo que los rendimientos podrían continuar a la baja, lo cual es el principal factor que potencia el oro y que repunte como lo estamos viendo, que a mi parecer, si podemos ver en la gráfica, podría llegar a tocar los 2052. Bueno, y además también considerar este factor estacional que en diciembre, claro, el oro ha mostrado los últimos 5 años un crecimiento bastante potente. Y además se está observando que los CTA están comenzando a tomar posiciones largas en el oro, lo cual rectifica que puede continuar una tendencia alcista. Así que creo que es una gráfica bastante interesante a considerar. Disculpa ahí que me meta un poquito en tu perspectiva técnica, pero creo que hablar del oro y también ahí me gustaría escuchar de parte de Gabriela. Pero yo creo que el oro está muy atractivo. Por un lado, aparentemente todo el camino para la cuestión de tasas se encamina gran parte hacia la baja. Por el otro lado, ¿qué es lo que pudiera derivarse de aquí adelante debido a las cuestiones de las tasas elevadas? Crecimiento económico más bajo, preocupaciones económicas, lo cual pudiera invitar a la cuestión de pues, búsqueda de activos de seguridad, ¿no? Por otro lado, que bueno, hoy en día no se ha visto aparentemente esas disrupciones están como que ahorita no tan latentes, pero pues está todavía la cuestión de que muchos de los bancos centrales están tratando de adquirir reservas y en cierta manera por lo que sucedió luego de que Estados Unidos utilizara como arma pues el dólar, ¿no?
En cierta manera, yo creo que el oro está muy, muy interesante y es uno en el cual, dentro de los factores que lo pueden apoyar, todos sepan. No, disculpa. Pareciera que todos están Mm. ahí entrando en conjunto a apoyar al oro. No sé tú cómo, no sé si quieres añadir algo, mi estimada Gabriela. Sí, yo creo que ese punto de ahí es clave y se ve súper lindo y qué bueno que lo haya destacado ahí Javiera el día de hoy porque creo que vale la pena mirarlo y ver si es que logra o no generar esa continuidad o si nos da ese retroceso interesante porque igual es un rango bien amplio. Entonces, creo Ujú. que en ambos sentidos tiene muchísimo potencial. Sí, interesante. Muchísimas gracias, Javiera. Mm. Mis estimadas, ya vimos ahí que el aspecto global, local, técnico para algo de relevancia. ¿Qué les parece si ahora sí ya no la jugamos con algo? Vamos a Vamos. jugar. Hora de jugárnosla. Jugada del día. A ver, yo me voy a ir con el peso chileno. Me gusta. Primero que nada, trae una configuración técnica muy interesante en donde, como pueden observar ahí en pantalla, pues luego de haberse depreciado considerablemente y alcanzado el retroceso de Fibonacci 61,80 de la dinámica bajista que encontró el dólar peso a partir de los máximos registrados por allá del 2000, del año pasado, pues ha estado ahora sí que mejorando la operativa. Ya se regresó por debajo del 38,20 en su última interacción, pues como podemos observar, generó un mínimo a menor nivel, el cual lo está utilizando ahora bajo el efecto de polaridad como resistencia. Por consiguiente, creo yo que pareciera ser que está el camino en cierta manera no libre. Puede que haya riesgos, pero me gusta mucho una continuidad a la baja en búsqueda de ese 23,60. Iniciaría en torno a los precios a la cotización local por ahí de los 8,70, poniendo nuestro nivel de invalidación en los 8,82. Una vez más buscando ese retroceso de Fibonacci de 23,60 en torno a los 8,45. Ratio de riesgo recompensa superior de 2 a 1. Bastante atractivo. Obviamente también la otra cuestión hay que pudiera en cierta manera apoyar un tanto la dinámica de los pesos y compañía, en este caso también la cuestión del peso chileno, pues es esa devaluación, por así, no, devaluación no sería el término adecuado, depreciación que está registrando de momento el dólar estadounidense. Y sí, bajo la noción de que va a haber pues recortes de tasas y además si no se va a desquebrantar tanto la economía, pues eso puede que todavía mantenga un tanto a flote la toma de riesgos en no solamente en activos bursátiles, sino también en los otros exponentes en el mercado de divisas, en este caso pues las comúnmente asociadas a mayor riesgo como los de las divisas de países emergentes. Por consiguiente, todavía esta dinámica me gusta. También hay otra cuestión que también pudiera ser de relevancia, reapertura de China, que si es que ya finalmente, no reapertura, sino reactivación un tanto de esa dinámica económica que no ha logrado conectar, eso le pudiera dar ahí otro, pues, apoyo, ¿no? Otro soporte, por así decirlo, al peso chileno. Entonces, esta me gusta, ahí para que la tomen a consideración. Gabriela, cuéntanos. Sí, el euro dólar lo traigo porque, bueno, esta semana fue súper importante tanto para Estados Unidos como para la zona euro, con datos muy relevantes en ambos casos. Y creo que el hecho de que esté testeando los 1,090, que es un nivel psicológico, que coincide con una línea de tendencia alcista que trae desde el 1 de noviembre, ya es interesante para poder destacar. El precio ha tenido un alza desde el 1 de noviembre hasta los máximos que se alcanzaron durante el día de ayer de casi un 5%, cuando llegó muy cerquita de los 1,10. El tema es que, claro, ahí teníamos un freno bastante importante, algunos aprovecharon de hacer tomas de ganancia de estos movimientos justo ahora que estaba cerrando el mes, que hay muchos que también lo hacen, y el día de hoy con las cifras de inflación provenientes desde la zona euro, se empezó a especular también un montón respecto a esa posibilidad de que el Banco Central Europeo podría ser el primer banco en empezar a generar recortes en la tasa, sobre todo porque igual la economía de la zona euro ha estado súper presionada con los datos que se nos han estado entregando de crecimiento, en donde hemos visto mucha contracción en el sector de manufactura y también de servicios. Entonces, eso es lo que ha estado generando una presión mayor para el euro frente al dólar. Por otro lado, el dólar
ha logrado recuperar algo del terreno perdido y eso es lo que nos deja el día de hoy justo en ese nivel. Si es que el precio logra continuar con la caída, buscar los 1.083 no me parece tan alejado de lo que podría estar haciendo, por ejemplo, para la próxima semana, y para que eso pasara, tendríamos que tener noticias de alto impacto que favorezcan al dólar. Tenemos un montón de noticias la próxima semana que vienen en el calendario económico, que tienen relación a Estados Unidos, con muchos datos de PMIs de servicios, sector no manufacturero y muchísimos datos provenientes desde el mercado laboral. Encuesta Jobs de ofertas de empleo, el cambio de empleo ADP y, por supuesto, las nóminas no agrícolas el día viernes con la tasa de desempleo para Estados Unidos. Creo que esos fundamentales podrían traer mayor volatilidad dentro del par y, dependiendo de, por supuesto, si aprecian o no aprecian al dólar, podríamos tener mucho movimiento dentro del euro dólar. Si logra romper los 1.090, yo miraría de cerca como objetivo los 1.083. Y si por otro lado los datos que se nos entregan dan en ese sentido mayor debilidad al dólar, porque con eso podríamos tener quizás una mantención de la tasa y acortar el tiempo de espera ante un primer recorte, porque como bien dijo Javier hace un rato atrás, gran parte del mercado espera un primer recorte para el mes de mayo del próximo año por parte de la Fed, pero si los datos salen, por ejemplo, una tasa de desempleo por sobre el 4%, podría pasar. Si es que eso llegase a ocurrir, creo que con eso, con mayor razón, podríamos ver que quizás se traslada la probabilidad hacia el escenario de ver un recorte en el mes de marzo y eso podría debilitar aún más al dólar y ahí el euro podría tomar ventaja, podría tratar de respetar esos 1.090, podría tratar de respetar la línea de tendencia alcista y volver a aproximarse hacia los 1.10. Así que eso es lo que yo traía para los próximos días. Interesante, muchísimas gracias. Javiera, cuéntanos, gas natural. Sí, traje al gas natural porque se encuentra en un canal bajista desde el 31 de octubre y todo apunta a que los fuertes movimientos continúen a la baja, en la cual mi jugada principalmente se basa en corto hasta niveles de mínimos anteriores, que es la zona de los 2580. Y bueno, en términos fundamentales, respaldado con Estados Unidos y la condición meteorológica, donde el pronóstico de un clima más cálido está presionando los precios del gas natural a la baja, ya que sugiere una menor demanda al comienzo de la temporada de calefacción. Y además esto apunta, además que los pronósticos están apuntando a que el promedio de los próximos 8 a 14 días todavía siga con alzas en las temperaturas y esto afecta definitivamente el consumo de gas natural. Y además que en la gráfica, en términos técnicos, creo que pudiese ir a tocar los mínimos anteriores y esa es la jugada principalmente. Interesante, muchísimas gracias. Pues la verdad, aquí yo tengo mucho frío. Pero en fin, mis estimados, Acá yo también. con esto estaríamos llegando al final de un episodio más del Trade-off. Ha sido de verdad todo un placer compartir este episodio con ustedes. Les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana y a la audiencia igualmente que pasen muy buenas tardes. No sé si quieren comentar algo. No, más que nada invitarlos a todos a suscribirse, a ponerle like y si les gusta comentarnos también, todo es bienvenido. Exactamente, así que ojalá que todos puedan seguir disfrutando del contenido que aquí Quasar está entregando en el canal de YouTube de Pepperstone y por supuesto ojalá vernos más adelante. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.